bueno, varios aspectos, cómo generar los controles adecuados para hacer una citometría de flujo, cómo se tenía que separar una suspensión de células para que se pueda leer una por una el citómetro de flujo. Entonces hoy simplemente es algo muy sencillo, pues sencillo entre comillas, ¿cierto? O sea, el concepto realmente es sencillo, pero en la práctica cuando usted hace la selección de las poblaciones sí tiene que tener, digamos, como un bagaje o experiencia o una muy buena educación para poderlo hacer. Porque resulta que a veces en poblaciones que la expresión es muy baja o la expresión de un marcador o un antígeno es continuo, es difícil poderla diferenciar del resto de células. Entonces tiene que tener un set de controles adecuados, tiene que tener, digamos, tiene que tener a punto el citómetro de algo que no les hablé que son los voltajes, tiene que tener los voltajes precisos para el experimento que va a hacer, tiene que tener en cuenta la autofluorescencia de las células. Recuerden que todo en este universo tiene un grado de autofluorescencia. Entonces, lo que les contaba, que no lo han visto yo creo, pues me dijeron que, pero cuando lo vean en un microscopio de fluorescencia va a ver que a pesar de que, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, ustedes van a ver que todo es verde, ¿cierto? ¿Y por qué si no se marcó todo, todo es verde? Porque todo tiene un grado de autofluorescencia. ¿Cuál es la diferencia? Que hay, digamos, mayor intensidad del verde en lo que es positivo y menor intensidad del verde en lo que es autofluorescencia o negativo. Y ustedes tienen que tener, digamos, como un buen control para poder diferenciar una cosa de la otra. Listo, entonces, ¿qué es lo que les quiero hablar hoy? Es la estrategia de gating. El gating es la selección progresiva o secuencial de las poblaciones para poder llegar a su objetivo. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de esta gráfica o esta serie de gráficos que vemos aquí es ver la activación de los linfocitos CD8 y también de los linfocitos CD4. ¿Por qué la activación? Porque el marcador CD38 que ustedes ven acá es un marcador que indica activación. Y también miran otros marcadores como el HLA-DR y el PD1, que también son marcadores que se asocian, por ejemplo, a la activación de esas células. Entonces, digamos, ustedes siempre parten de una población mayor que es muy grande. En este caso, parece ser que, aunque lo colocaron al revés, parece ser que es una población de sangre, ¿cierto? Entonces aquí vemos que hay tres poblaciones diferentes. Ellos seleccionaron la población de los linfocitos totales, ¿cierto? Recuerden que los linfocitos pueden ser de muchas clases. Hay linfocitos de la inmunidad adaptativa y hay linfocitos de la inmunidad innata, ¿cierto? O las ILC, Immune Leukocyte Cells, pues que son linfocyte cells, perdón, que son células innatas del linaje linfoide. Entonces, aquí que lo que hacemos primero es seleccionar la población de linfocitos. Hay gente que comienza no seleccionando la población específica, sino, por ejemplo, excluir agregados. ¿Alguien me quiere decir qué significa o qué se les viene en la cabeza cuando hablamos de la exclusión de agregados? ¿Quién me cuenta? Así, lo que se les venga a la cabeza, muchachos. ¿Quién me puede contar? Bueno, no, yo me imagino que, bueno, yo me imagino no. Imagínense que, por ejemplo, ustedes están en un desfile, ¿cierto? Y es el desfile anual de los luchadores de sumo. Y ustedes están en la mitad de ese desfile, ¿cierto? A ustedes los pueden ver fácil, ¿sí o no? No, profe. No, ¿cierto? Porque pues normalmente nosotros, en general, todos los que estamos en el curso, pues somos personas normales, pues promedio. Entonces no nos verían, ¿cierto? Las células agregadas son como luchadores de sumo, son células que son muy, o sea, como se reúnen varias células, forman agregados o forman como estas asociaciones que el citómetro, si pasan esas células por el BIM, pues por el láser, en el flujo van a ser leídas como un solo evento, ¿cierto? Y van a enmascarar a las células que pasan una por una. Entonces, esos agregados, que es normal en cualquier citometría de flujo que ustedes hagan, tienen que eliminarse. Entonces, ¿qué es la exclusión de agregados? Es la relación, por ejemplo, entre el mismo parámetro que es el del tamaño, pero el tamaño expresado en área y el tamaño expresado en altura. Esto va a hacer que las células se me alineen en el eje a 45 grados pues, de inclinación y va a permitir que las células que vemos acá, estas que ustedes ven aquí que se salen del gate rojo,
podamos eliminar esas células que están ahí. ¿Qué significa que esas células? Esas células son más grandes, listo, y son más grandes porque están agregadas. Las células NK tienen CD3, no, tienen CD56 y tienen KIR y tienen otro montón de receptores, pero no ese, también tienen CD16, pero no tienen esto, entonces ahí discriminamos a otros linfocitos naturales o de la inmunidad innata. Entonces, mire que esta población que ustedes ven acá, bueno, aquí hay una población, ya les voy a acabar de explicar, pero por ejemplo aquí seleccionaron la población que es CD3 positiva, listo. Aquí mezclaron también un gate que es de las células viables, ¿cierto? Entonces, eso no sé dónde lo hicieron antes, pero ahorita les explico mejor con otra clase de citometría cómo se ve la viabilidad. La viabilidad, por ejemplo, citometría de flujo funciona con el mismo principio que cuando hacemos el conteo en la cámara de Neubauer con azul de tripano. Es decir, no se utiliza azul de tripano, sino que se utiliza, por ejemplo, colorantes que son fluorescentes y aquellas células que tengan comprometida su membrana van a expresar o no, van a incorporar ese colorante, ¿cierto? Entonces eliminamos o escogemos las células que no tienen la tinción y esas son las células vivas. Esto lo hicieron, pero parece que en otro lado porque aquí no se ve muy claro. Listo. Entonces aquí seleccionamos la población de CD3 y a partir de CD3 sí podemos seleccionar más limpiamente con otros marcadores, por ejemplo el CD8 y el CD4. Listo. Entonces recuerden que, por ejemplo, o sea, todas esas poblaciones que vemos acá, la del CD3, la del CD4 y CD8, ¿cómo se comportan? Se comportan como separadas, como poblaciones discretas. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy separadas o que se distinguen como una población homogénea una de la otra. Y eso es muy bueno cuando uno hace citometría de flujo porque le permite distinguir con fiabilidad dónde empieza y dónde termina cada población. Entonces aquí vemos dónde empieza la población de los CD4 y aquí vemos dónde empieza y termina la población de los CD8. Listo. Esta se supone que, bueno, estas son las dobles negativas, las que ustedes ven aquí, y estas las dobles positivas. No se sabe, ya estoy dudando que esto sea de sangre porque aquí hay un número importante de células CD4 y CD8. Y yo creo que en la clase pasada les contaba porque es un no es normal, ¿cierto? Entonces puede ser pues otra clase de órgano, no sé, el timo o algo así. Listo. Entonces mire que aquí tenemos nuestra población de CD8 y CD4 aisladas. Y aquí si utilizamos ahora, como ya tenemos las poblaciones puras, entre comillas, podemos seleccionar la activación en cada una de estas poblaciones en particular. Entonces el CD8, miramos el C38, el HDR y vemos la expresión y vemos también la expresión eh, diferencial del CD8 del CD38 con el PD1. Y lo mismo pasa para las células CD4. Miren, por ejemplo, que estas poblaciones que ustedes ven acá, sí son poblaciones que no se expresan como esta, que no sean tan bonitas como esta, es decir, que no se separan como poblaciones discretas, sino que más bien se trata de un continuo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos marcadores están como un continuo. Imagínense que ustedes ven una persona, digamos, no sé, yo, y una persona calva, ¿cierto? Y la calva tiene unos poquitos pelos. Ambos tenemos pelo, listo. Pero yo los peso con mayor intensidad. Pero el compañero calvo va a tener menos pelos y los pesa con menos intensidad. Esa menor intensidad no se va a ver como una población separada totalmente como sin pelo, no, sino que se va a ver como una población continua que va a ascender tímidamente a lo largo pues del cuadrante, listo, el cuadrante de fluorescencia. No sé si me entienden esa parte. ¿Qué dudas tienen? Bueno, resulta que como, o sea, esto parece como arbitrario, ¿cierto? El hecho de que hayan hecho estos gays así, y pues como en forma de hélice o como este en forma de un rectángulo, pues de un polígono ahí. Entonces eso parece muy arbitrario, ¿cierto? Y en cierto modo lo es, pero, para poder haber seleccionado estos gays que tenían acá, tienen que haber tenido buenos controles. Y esos controles, por ejemplo, el control de lo negativo, usted por ejemplo tiene controles donde tiñe solamente con CD38 o tiñe solamente con HLA-R. Esto le permite definir el gay de aquí y este gay de acá, los controles de tinción individual. Pero también hay controles que se denominan controles FMO.
¿Qué significa fluorescencia -1? Es decir, por ejemplo, aquí, si por ejemplo una tinción tiene 4 marcadores, digamos al mismo tiempo CD19, que es un marcador de linfocitos B, CD4, CD8, e interleuquina 10. Entonces, si por ejemplo, ¿qué significa fluorescencia -1? Que quitamos uno de esos marcadores. Entonces, por ejemplo, si quitamos interleuquina 10, eso nos va a permitir definir en todas esas poblaciones de células CD19, CD4 y CD8 el punto donde las células son negativas para interleuquina 10. Y podemos definir el gate de lo que sería positivo, ¿cierto? Así no exista, porque estamos definiendo el límite negativo. Yo les había contado que, pues que este universo por lo menos es dual, ¿cierto? Usted no sabe algo si nunca lo compara con lo contrario, listo. Entonces, la fluorescencia -1 permite que definamos el límite de las poblaciones para cuando agreguemos el marcador que necesitamos o el marcador o agreguemos la tinción completa, podamos establecer un punto de diferencia y ver qué es lo que realmente es interleuquina 10 en este caso. Listo. Bueno, yo aquí les voy a mostrar un caso real que hice hace mucho tiempo en, bueno, en ratones. Yo les había contado que trabajé mucho con ratones y esto fue en vaso. Estas son células de un vaso de ratón. eh, Teníamos un ratón que creo que estábamos, un ratón hiperlipidémico, es decir, un ratón que tenía mucho lípido en sangre periférica, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque tenía una mutación. Estos ratones se denominaban ratones deficientes en la polipoproteína E. Cuando ustedes vean química clínica, se van a dar cuenta que las lipoproteínas se encargan del transporte de lípidos. Entonces, este ratón no tiene un componente proteico, una lipoproteína, y esa interacción que sucede con las células no se va a generar y por lo tanto esos lípidos que deberían estar en los tejidos van a quedar circulando. Esos ratones desarrollan grasa en las arterias, lo que se conoce como ateromas, y finalmente pues es un modelo de estudio para aterosclerosis. En ese tiempo estábamos tratando de mirar, por ejemplo, un tratamiento X, cómo podía inducir o cómo podía reducir la expresión de ciertos marcadores como la interleuquina 10 en diferentes poblaciones celulares. Entonces, eso lo hicimos, por ejemplo, en linfocitos T, pero también lo hicimos en células presentadoras. ¿Cuáles son las células presentadoras, muchachos? Macrófagos, dendríticas y linfocitos B. Exacto, esas son las células presentadoras profesionales. Muy bien, Camilo, listo. Pero en realidad todas las células son presentadoras. Es decir, casi todas las células, excepto los eritrocitos, se expresan en contexto de clase 1. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el dogma o el axioma de la inmunología es que es un sistema que reconoce lo propio para poder reconocer lo extraño. ¿Listo? Entonces, todas las células tienen que presentar por definición. Bueno, pero antes de empezar, quiero que me digan si les ha quedado claro lo que les he comentado hasta acá. Sí, profe, todo claro. Bueno, súper, Juan Pablo. Listo, entonces lo que les contaba es esto. Entonces queríamos mirar cómo era la producción de interleuquina 10 en células presentadoras de antígeno. Ustedes me han dicho que habían, por ejemplo, linfocitos B, macrófagos y también células dendríticas. Entonces aquí tenemos varios marcadores para esas células presentadoras. No es el panel más, digamos, rico del mundo, porque los anticuerpos son caros, pero sí nos permitían definir, digamos, de una forma grande esas poblaciones celulares. Entonces tenemos marcadores como el C19 que nos va a permitir diferenciar linfocitos B. Entonces, C19 es un marcador PAN-B, es decir, permite definir todas las células B. También clase 2. Clase 2 va a estar en todas las células presentadoras de antígeno, entonces va a estar tanto en linfocitos B como en macrófagos como en células dendríticas. Y también tenemos un marcador que se llama el CD11C. El CD11C es un marcador que va a estar en una porción de las células dendríticas, una porción que se llama las células dendríticas clásicas. Bueno, pero entonces vamos a ver si llegamos hasta allá. Lo que les quiero mostrar es en general cómo se hace el método de, pues como de selección. Entonces aquí lo primero que hicimos esa vez, o que hice yo esa vez, fue exclusión de agregados. Entonces ustedes miran acá. Miran, por ejemplo, que todo esto, o sea, todo lo que está en el ángulo de 45 grados, cuando enfrentamos la altura, pues el tamaño
pues el tamaño en ambos casos, pero el tamaño con altura y el tamaño con el área, vemos como todas estas células son puros agregados y por lo tanto tienen que eliminarse. Listo. Luego, ¿qué hicimos? Seleccionamos las células vivas. Entonces, las células vivas, resulta que esta porción que está acá, vamos a ver si les muestro por aquí en... bueno. Todas esas células que ustedes ven aquí, este gate que yo seleccioné acá, las células que están por fuera de él son células que expresan o incorporan, mejor dicho, una sonda que se llama Zombie y esa Zombie está en el canal de Pacific Blue. Entonces todas las células que están acá son células que están muertas. Por lo tanto, vamos a seleccionar las células que están vivas. ¿Cómo definir yo este gate, por ejemplo? Simplemente, pues ustedes ven que aquí hay un penacho, ¿cierto? Pero no le pongan tanto cuidado a eso, sino dónde está más distribuida la población. Bueno, aquí falla un poco, esto tiene un tiempo, además que no es una citometría terminal, pero básicamente uno tiene que seleccionar la población, el total de la población positiva, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico de contornos, que esta población se concentra de esta manera. Entonces usted la selecciona para que no quede por fuera el mapa, es el total de la población, listo. Luego, de las vivas, ¿por qué? ¿Quién me cuenta por qué es malo uno incorporar células muertas? Mucha gente lo hace, pero ¿por qué es malo? ¿Quién se puede imaginar? Bueno, es malo porque las células que, por ejemplo, están muertas pueden incrementar la fluorescencia y pueden distorsionar el análisis de poblaciones. Por eso, en la medida de lo posible, no en todos los casos, porque hay en casos que no importa, las células deberían estar vivas. Listo. Entonces, mire que aquí tenemos esta población. Entonces la seleccionamos. Y aquí vamos a seleccionar, por un lado, las células que son CD19 positivas, es decir, perdón, las CD19 negativas y positivas. Vamos a ver si aquí hay un gate donde haya más CD19 positivas. Listo. Vamos a seleccionar este. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos células que con el marcador CD19, mire cómo se comportan. Entonces, ¿por qué parece que me aparté de células que eran positivas? Porque cuando yo tenía el gate, yo les muestro acá, de células sin teñir, mira que por ejemplo me mostraba que este era el límite de esta población, entonces por eso lo seleccioné así. De las células positivas las seleccionamos de esta manera, de las células que son negativas. Entonces, por ejemplo, las células CD19 positivas nos van a permitir definir la expresión de interleuquina 10 en la población de linfocitos B. Entonces, por ejemplo, aquí aplica lo mismo, yo tenía control, tenía controles donde no se expresaba la interleuquina 10. Vamos a ver, yo les muestro. Por ejemplo, este control sin estímulo. Mire este control sin estímulo que la interleuquina 10 casi no se expresa. Y este control junto con otro me permite definir esta población que está acá. Es decir, dónde estaría la población positiva para interleuquina 10. Y ya si los controles estimulados, mire que la interleuquina 10 incrementa, ¿cierto? Entonces incrementa no mucho porque la interleuquina 10 es escasa, pero eso lo podemos ver. Listo, entonces eso en cuanto a las células CD19 positivas, pero hay otra población de las células que son CD19 negativas y en este caso, esas células CD19 negativas, por ejemplo, pueden ser o van a ser poblaciones de células presentadoras, que son estas que están acá. Lo mismo, o sea, uno trata con los controles de mirar cómo se distribuyen las poblaciones y a partir de eso poder seleccionar las poblaciones que son o que tienen diferentes grados de marcación. Listo. Entonces, en general, esa es como la estrategia de gating, ¿cierto? Me puedo ahondar más en esto, pero siento que los confundiría. Quiero que me digan si me entendieron en qué consiste el proceso. Bueno, ahora qué es lo que vamos a hacer. Es que esto realmente no es mucho. Entonces ya les monté la actividad en el Classroom y se trata de esto. Es decir, vamos, o sea, no tienen que analizar nada porque pues se hace pues como muy difícil que cada quien analice sin muchos conocimientos previos en citometría del flujo el programa, pero lo que vamos a hacer básicamente es que nosotros les damos unos gráficos
y ustedes van a hacer varias actividades con esos gráficos. Por ejemplo, aquí en el punto 1 vamos a ver, y también en el punto 2 y también en el punto 3, el punto 4 ya es diferente, que tenemos una población inicial. Esa población inicial se les empieza a hacer gating y ustedes les dan un número de células determinado, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes van a ver en los gatings? Van a ver porcentajes, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a tener que empezar a hacer con eso? Calcular el número de células totales o el número absoluto de células a partir del porcentaje luego de la selección por gating. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí en calcula el porcentaje de valor absoluto de las poblaciones celulares de acuerdo con los datos de la lectura. Entonces vamos con los ingletes. ¿Qué son los ingletes? La exclusión de agregados. Entonces, los ingletes me dicen que son el 87,3% del total de las células que están aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el número absoluto? Pues el 87,3% de 1.720.000. Listo. Cuando le pregunto por lo segundo, el marcador CD45. Entonces, el CD45 es el 95,8, pero del resto de células que quedaron acá. Listo, el 87% aquí va a ser el total para este 95%, porque recuerden que este es un proceso secuencial de selección, ¿cierto? Y cada vez que usted selecciona, va disminuyendo el número de células. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Súper. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Bueno, el profe, aquí van a hacer lo mismo, pero aquí el profe les puso un hemograma, entonces ustedes tienen que partir de este hemograma y fijarse el número de células que le estén preguntando, ¿cierto? Para poder hacer el porcentaje absoluto. Luego, en el ejercicio 3, ustedes tienen que ver, por ejemplo, cómo se vería un individuo normal y un individuo con leucemia cronal B y hacer el dibujito aquí, ¿cierto? Eso es lo que nos van a entregar. ¿Qué se vería alterado, por ejemplo, en esa citometría del flujo? ¿Qué es lo que pasa con una persona con una leucemia, ¿cierto? Que las pueden detectar por esta tecnología y cómo son esas alteraciones. Listo. Bueno, y el cuarto ejercicio es, digamos, que yo hice esta semana, cogí una población, por ejemplo, pues una población marcada con X anticuerpos, ustedes ya se van a dar cuenta cuáles son, y lo que hice fue que hice un proceso de gating. Lo que ustedes tienen que hacer es organizar esto de una forma adecuada, listo, de la forma más lógica posible. Entonces esa es la actividad que vamos a hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Pues eso sería como todo. Pero si tienen alguna pregunta en la clase, lo que hemos visto, eh, o cualquier cosa, cuéntenme que soy todo oídos. Profe, ¿no has montado las diapositivas o ya las montaste? No, nada, y gracias por recordarme, ya te las voy a montar, listo. Gracias. Yo se las monto una vez. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Y para cuándo? Yo creo, yo entré tarde, pero no escuché para cuándo era este taller. Eh, ¿Para cuándo es este taller? Para el 5 de mayo. Listo. Ah, listo. Lo que yo entiendo es que el grupo I2 me lo envían a mí y el 3 al profe Julián, pero eso lo estaremos diciendo esta semana. Y es que el parcial que tienen es de inmunología el jueves, ¿cierto? Sí, el jueves. Ah, listo. Y están muy asustados por eso. Ok. Obvio, profe. Pues, profe, claro. Después de esa matazón en el primero, sí. Pero bueno, ese es de teorías. Todos me dijeron. Sí, sí, porque el otro es, al final es el de inmuno. Bueno, ahí le estoy subiendo las diapositivas y bueno, entonces ustedes me cuentan cualquier cosa, estamos en contacto, pero, pero me avisan con tiempecito, listo. Para si quieren una reunión o algo, yo se las cuadro. Normalmente serían como por la noche o algo así. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Listo. Chao muchachos, que estén muy bien. Profe, Señor. ¿se va a desconectar ya o...? Pues no sé, lo que ustedes me digan, me quedo aquí unos 20 minuticos por si acaso, hágale pues, yo estoy aquí atento. Sí, profe, a ver, qué duda me surge ya haciendo el primer punto. Hágale pues, yo estoy acá. Sí, Listo, pues, profe. en silencio, pero estoy acá.